están? Bienvenidos a Metanoia, el podcast. Yo soy Bárbara Coello y estoy muy feliz de que sigas con nosotros en este episodio. El día de hoy escuchamos tus sugerencias y tenemos a un talentoso pastor, compositor, músico y además escritor. Él es el pastor más rockstar del momento y su testimonio nos contará cómo la fe y el arte pueden ser herramientas para un cambio. Él es Daniel Ergo. Bienvenido. Gracias, Barbie. Gracias a todo el equipo de Metanoia. Estoy bien contento de estar aquí. Gracias por recibirme. No, gracias por aceptar la invitación, por venir y pues te están pidiendo. Así que este es un episodio esperado. Sí, no sé qué tan rockstar crean que soy, pero no, soy normal. Bueno, no lo creo, pero bueno. Dime. Bueno, primeramente bienvenido. Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, un poquito del background. Bueno, para los que no saben, para empezar, Daniel Ergo. Ergo es mi apodo y eso es algo que casi nadie sabe. No me apellido así, ni es mi nombre, pero resultó, para empezar ahí, es de que Ergo es apodo porque cuando estaba en la secundaria, nos pusieron a hacer un correo electrónico. Cuando estaba de moda hacer los correos electrónicos, imagínese hace cuántos años. Entonces, mi apellido es Herrera González. Entonces, Ergo es de los dos apellidos. Y como había muchos Danieles, se me quedó Daniel Ergo. Ergo. Y desde ahí hasta hoy, todo mundo me dice así. Esa es una primicia, seguramente. Sí. Y de ahí viene que soy Daniel Ergo. Por razón yo decía, nunca he escuchado Sí, este está apellido. rarísimo, ¿verdad? Okay. Pues Barbie, soy, gracias a Dios, por la bendición de Dios, cuarta generación de familia cristiana, desde mis bisabuelos, abuelos, padres y un servidor. Y de profesión, ingeniero, de vocación, pastor. Y de joven y apasionado por la música y por las artes. Y siempre me considero como una persona muy ecléctica, muy multifacética, pero siempre con el deseo de sumarle a las personas, ayudar, lo que pueda sumar, ayudar, bendecir a alguien, pues siempre voy a estar dispuesto, ¿no? Padrísimo. Bueno, dices que eres de una cuarta generación de cristianos, pero sabemos que cuando somos niños somos cristianos porque mamá, papá nos lleva, pero me gustaría saber, en tu caso, ¿en qué momento fue por decisión que dices, me quedo en este camino que he conocido durante mi niñez? Cuando alguien dice que es cristiano de cuna, lo único que está tratando de decir es que todos sus pecados los hizo en la iglesia. Sí. La verdad, todo lo que tenía que hacer de pecado lo hizo dentro de la iglesia y ese soy yo. La verdad es que tuve, por supuesto, mi encuentro con el Señor y te lo platico. Cuando yo tenía 15 años, aunque mis padres actualmente son creyentes, mi papá actualmente es mi padrastro. Mi papá biológico, cuando yo tenía 15 años, había dejado a mamá, tuvieron un conflicto y pues hubo un divorcio. Mamá creyente siempre en las promesas del Señor. Papá, por sus motivos, él creyó que no iba a avanzar más. Uh-huh. Así que ese conflicto o ese desquebrajamiento de la familia nuclear me llevó a tomar una decisión. Me pusieron entre la espada y la pared con quién me quería ir, si con papá o con mamá, y mi decisión fue pues con ninguno de los dos. Fue bien complicado porque no quería herir ni a uno y a otro, y siempre con el llamado en el corazón y con la palabra de Dios de que tú vas a ser pastor y Dios te va a levantar como pastor. Y dije, bueno, pues voy a explorar qué es eso. Y a los 15 años me fui a vivir a una ciudad que se llama Vallehermoso, Tamaulipas, al norte del país, donde tengo un tío que es pastor. Y yo dije, bueno, pues que me tutoree, qué es ser pastor, porque yo quiero hacer esto. Y estoy en un punto muy clave emocional de vida. Y iba a empezar la preparatoria. Y a esa edad de los 16 años me fui bien chiquito. Sí. Y vivía en un cuartito, renté un cuarto. Y ahí fue cuando yo empecé a tener mi propia fe en acción. Tenía muy buenos hábitos cristianos, leer la Biblia, involucrado, servir, etcétera, etcétera. Pero puedo decir que ahí empecé a depender de mi propia fe y no de la fe ni de mis padres ni de mis abuelos. En una tarde solía orar y ponía cassettes de música, de adoración, para que se den una cuenta, sí, ya estoy un poquito más grande. Y los cassettes del lado A era la alabanza y del lado B era la adoración.
Entonces tenía por costumbre poner el cassette del lado B, ponía mi grabadora, le ponía play y me ponía a orar. Okay. En ese cuartito estaba orando y le estaba dando gracias a Dios como cualquier otro día y empecé a experimentar la presencia de Dios. Y le decía, Señor, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque estás aquí, Señor, siento tu presencia, estás conmigo. Pero esa presencia de Dios se empezó a hacer cada vez más espesa. Okay. Y empecé a sentir físicamente algo un poco más. Y yo dije, ay, Señor, pues gracias, ¿verdad? Gracias, Señor, porque estás aquí. Y me he postrado y llorando. Y sí, ahí en la presencia de Dios. Pero llegó a un punto que la presencia de Dios iba en aumento y en aumento y en aumento. Y te soy sincero, Barbie, la verdad me dio miedo. Claro, ya no podías contener. No, porque ya abrí los ojos y no se iba. No era como que en el nombre de Jesús, amén, y me desconectaba, ¿no? No, tenía los ojos abiertos y estaba temblando y sentía la gloria de Dios en ese lugar. Y fue tanta la atmósfera, el peso de ese lugar que desde mis entrañas, desde dentro de mí, surgió una pregunta y era decir, Señor, ¿eres real? Wow. Y no es que no supiera que era real, pues estaba orando, ¿no? Sí, claro. O sea, pues de toda la vida. Pero me nació desde mi espíritu decirle, Señor, ¿eres real? Y nunca me había imaginado lo que iba a suceder. Dentro de mi ser retumbó una voz tan fuerte que cuando yo le dije, Señor, ¿eres real? Su respuesta fue, sí soy real y quiero tener una relación contigo. Wow, qué bello. Y cuando yo escuché todavía me asusté más porque dije, ¡ay! Hablas también. Aparte. Y aparte hablas y respondes. Y esa situación cambió drásticamente mi vida, completamente. Hubo una renovación de mi mente, mi metanoia, mi forma de entender el mundo, mi relación con Dios. Ahora todo lo que había aprendido en escuelita bíblica infantil y en jóvenes empezaba a conectarse las piezas una con otra como un gran rompecabezas y empecé a entender que mi llamado era con una relación personal con Dios, el uso de mi fe, lo que iba a proyectar y todo mi servicio a partir de entonces lo hice ya más intencional. Claro, ya consciente. Consciente al 1000 por 1 decir, Señor, ahora mi vida es tuya, a partir de este momento te entrego todo lo que soy. Si antes te lo había dicho de niño en un altar, hoy más que nunca te puedo decir, aquí está mi vida, úsala. Yo quiero hacer algo para ti. Ok, y estabas chiquito todavía, 15, 16. Sí, sí. ¿Qué pasó entonces después de eso? Wow, pues empezó a dar vida muchas palabras que me habían dado, muchas promesas que teníamos como familia. Todo empezó a florecer. En una ocasión, antes de ese momento, yo siempre estuve muy involucrado en la música y me encantó. Desde niño, yo me acuerdo que desde los 4 o 5 años mi pastor me veía y, Dani quiere tocar la batería y me pasaban a la iglesia y yo le tocaba. Yo era el niño, ese niño que tocaba, hacía ruido con los tambores de la batería en la iglesia, ese era yo. Y siempre estuve muy involucrado. Y en una ocasión, en un congreso, alguien se me acercó y me dio una palabra profética y me dijo, Dani, quiero darte una palabra. Y yo dije, pues sí, dígame, ¿verdad? Esa voz que tú tienes, dice el Señor, que Dios te la dio, porque cuando tú cantas, Dios se agrada y le complace que tú le cantes. Y como Dios se agrada de que tú le cantes, yo te voy a llevar a muchos lugares que tú ni conoces y plataformas que nunca has pisado, para que tú me cantes en ese lugar y ayudes a otras personas para que me canten a mí. Y créeme que cuando yo la escuché, yo dije, creo que el hermano se equivocó de persona, porque yo no cantaba, yo tocaba la batería, yo tocaba las percusiones, o sea, pues sí me gustaba la música, pero cantar, jamás. Y aparte mi personalidad no es extrovertida, o sea, soy más introvertido y yo dije, no, pues de loco me paro con el micrófono, ¿no? Entonces, mis papás aún decían, no, hombre, ese Dani cuando cantaba en la regadera, imagínate el cambio de voz de adolescente, pues era horrible. O sea, en la regadera el agua se regresaba. Si estaba caliente se enfriaba. Estaba horrible, ¿no? Salían los demonios, pero también salían los hermanos, se salían todos, o sea. Sí, la verdad no sé en qué momento sobrenaturalmente y soberanamente Dios decidió
empezarme a entonar o darme una entonación un poquito más. Y cuando yo tuve mi encuentro con Dios, esas promesas empezaron a ser efectivas y empecé a verlas cristalizadas un poquito y comenzó en el servicio voluntario. Oye, no llegó quien hiciera los coros, ¿quién quiere hacerlo? Ah, pues yo les ayudo. Órale, yo hago coros, órale, yo hago esto. Y poco a poco empecé pues a entonarme y a estar involucrado en el servicio y en la alabanza y empezó a cobrarse o empezó a tomar sentido cada palabra profética y promesa y yo ya la estaba viviendo. Ya mis pastores, en ese caso, en este tiempo mis tíos o otros pastores empezaban a ver en mí que había algo, ¿no? Y me impulsaban y creían en mí. Oye, te quiero invitar a tal lugar. Oye, te quiero invitar a tal lugar. Y yo dije, híjole, pues yo nada más, pues voy, pues ahí voy, ¿verdad? Y creyéndole a Dios. Y eso me permitió o me ha permitido hasta el día de hoy seguir viajando y sirviendo en algo que yo sé que definitivamente no me queda ni la más mínima duda que es don de Dios, que es para Dios. Así es. Yo respeto mucho los que puedan decir, es que este don yo lo puedo usar para esto, pero en mi caso, como yo sé que esto fue así, pues yo sé que es para Dios. Exclusivamente. O sea, claro. esa es mi experiencia y no le impongo mi experiencia a nadie, Claro. pero al menos mi responsabilidad es esta. ¿Verdad? Pero sí me gustaría apoyar muchísimo a otros a que hicieran, también use su voz en otras cosas, ¿no? Eso sí. Claro. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Venga. Pero bueno, siendo un adolescente, un joven, ¿cómo equilibrabas tu vida? ¿O dijiste ya 100% voy a servir? O bueno, porque al final de cuentas en esa edad creo que vienen las inquietudes más fuertes, ¿no? Como en sí, cualquier no. adolescente joven. Uh-huh. Híjole, pues traté siempre de ligarlo, pero sí, es que era tanta mi pasión por Dios. O sea, tuve mi encuentro tan fuerte con Dios que todo era la iglesia y el servicio y la obra de Dios. O sea, sí terminé la preparatoria y tuve también mis momentos de rebeldía y etcétera, pero siempre tenía en mi mente, inclusive desde la universidad, mi mente siempre estuvo en el servicio. Yo no recuerdo, te lo puedo decir así, yo no recuerdo ninguna vez que yo he faltado un servicio en la casa del Señor en mi vida. Wow. Nunca he faltado a la iglesia, ni un miércoles, ni entre semana, ni sábado, ni domingo. Así yo esté de vacaciones, yo me congrego. Claro. Jamás, porque para mí yo he entendido eso, que mi vida desde joven es construirla dentro del reino de Dios. Entonces sí estudiaba, pero me la pasaba también sirviendo. Claro. Siempre sirviendo. Entonces, la preparatoria y servicio, la universidad y el servicio, las prácticas, el servicio, el trabajo y el servicio. Claro. O sea, sí, todo lo demás como que no tuvo ningún peso importante. Claro. Pues lo hacías, pero wow, me Claro. impresiona, ¿no? Porque creo que muchas veces, pues, es ahí donde se empieza a perder, que tienes ya el llamado y sabes que está ahí, pero la escuela, el trabajo. Claro, no. Y te arrastra un poco. Para mí nunca hubo esa diferencia. O sea, para mí era, parto siempre de mi relación con Dios y también hago esto, ¿no? Que es estudio o trabajo o hago estas cosas y hasta el día de hoy así lo veo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó después en ese caminar? ¿En qué momento ahora eres pastor o cómo sucedió? Bueno, yo siempre había, mi anhelo más grande era la idea de tener un llamado a tiempo completo, servir con toda mi vida a Dios. Y después de la universidad, yo estaba trabajando y trabajaba y me encantaba lo que hacía también. Y llegó un punto donde entendí que Dios me estaba llamando, o sea, ya llegó mi tiempo. Y siempre había querido, me habían regalado becas para institutos bíblicos en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Oye, te queremos jalar para acá y yo quiero, pero por X y Y razón nunca se podía, nunca. Entonces yo dije, Señor, pues, ¿cuándo va a ser? Hasta que cambió mi metanoia otra vez. Sí. Otra vez volví a cambiar mi manera de pensar. Y resultó que yo pensaba que servir a Dios era hasta que yo le dedicara 100% a la obra de Dios, a ser iglesia, a ser pastor. Pero me di cuenta que servir a Dios es desde el momento que tú le dices a Dios, aquí estoy, Señor, yo te sirvo. Desde ese momento ya empezó tu tiempo completo a Dios.
Y eso yo no lo entendía porque yo tenía la escuela de que hasta que no fuera un instituto y después plantar una iglesia, entonces ya iba a servir a Dios. No, desde que tú le dices, aquí estoy, Señor, ya empezaste. Todo cuenta, todo está sumando a tu ministerio. Desde que estás poniendo la silla, desde que estás yendo vestido de payasito Sí. ahí a los niños, todo está sumando. Y puedo decir que he hecho de todo. y, y todo ha sumado a lo que ahora entiendo que es el servicio a Dios, una vida de servicio. Así que después de la universidad, tuve la oportunidad de irme a Cristo para las Naciones, a prepararme teológicamente. Y aunque ya había estado en institutos en línea, hazme el favor, o sea, ya había hecho un Sí, montón sí, de sí, o sea, cosas, sí, ¿no? realmente Era el mi interés estaba ahí, pasión, claro. era mi pasión. Y gracias a Dios siempre me han dado mucho mis pastores o la gente que estuvo siempre a mi lado, ministerios, la oportunidad de poder servir. Y ahí arrancó mi servicio de alguna manera un poco más enfocado en la plantación, ¿no? De iglesias y de compartir el evangelio. Ok, eso pues sucedió ahí. ¿Cómo llegas a Cancún? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, mis padres hace 20 años los mandan los pastores a plantar una iglesia aquí en Cancún. Yo para entonces todavía no vivía con mis papás porque yo vivía en el pueblito aquel del norte del país, ¿no? Entonces, cuando ellos me dicen, oye, yo creo que para la universidad sería bueno que tú te vinieras con nosotros y volvemos a vivir juntos y plantamos la iglesia. Y yo dije, híjole, ¿será que este es el momento, no? Para irme. Y créeme que en mi vida yo sabía de Cancún. No sabía nada de Cancún, solamente De las sabía que playas, lo que saben todos. lo que saben todos, que es un destino de playa, pero ni siquiera sabía qué tipo de playa era, ¿no? Qué tan bonito era. Si hubiera sabido antes, no hubiera dudado y me hubiera venido antes, ¿no? Pero sabía que también era el tiempo del Señor, así que me vine para acá, me vine a estudiar la universidad, Ok, soy egresado de la Universidad del Caribe, ok. así que Comercialote. comercial, amigos, si se quieren venir a estudiar aquí a Cancún, vengan ahí. Y sí, me vine para acá a Cancún y empezamos a plantar la iglesia desde hace 20 años y para noviembre cumplimos ya nuestro aniversario Wow. número 20, así que pues contentísimo de estar aquí Claro. y ya ser cancunense Sí, sí, sí. por tanto tiempo. Muy bien. Entonces ahora ya es pastor. ¿Hace cuántos tiempos? O sea, ¿ya como pastor los 20 años? No, No, empezaron ya, tus papás. sí, correcto. Pasada la pandemia, precisamente yo estaba plantando una iglesia en Puebla Ok. y siempre estuve involucrado, Sí, sí, como sí. te comenté, en el servicio. Entonces planté una iglesia en Puebla y después de la pandemia, Ujú. me vine para Cancún ya como pastor asociado, pastor ejecutivo de la Sí. iglesia. Ok, buenísimo. ¿En qué momento ahora, o sea, ya eres pastor y todo, y en qué momento dices, bueno, ya le voy a dar a la cantada un poquito más, ahora voy a agarrar esto? Híjole, siempre he tratado de, junto con el servicio de la iglesia local, tener proyectos Ujú, alternativos míos, ¿no? claro. Lo primero que Dios puso en mi corazón cuando estaba estudiando en Cristo para las Naciones era que, Señor, ¿por qué debo de hacer un disco más? O sea, ¿por qué tengo que cantar yo? De tanto que hay, y hay gente que canta más bonito, hay gente que hace música más bonita que yo, ¿por qué tengo que hacer un disco? Y esto espero le pueda ayudar a alguien si lo está escuchando. Y es que esa respuesta te la tiene que dar Dios. Si es por capricho, porque tienes canciones o porque tienes habilidad, pues hazlo, ¿verdad? Si quieres hacerlo, hazlo. Pero yo necesitaba como un punto más trascendente. Claro. Y Dios puso en mi corazón hacer un álbum con canciones que Dios me había dado y que todo lo que nosotros vendiéramos de ese CD, cuando se usaba CD, fuera para las misiones. Ok, ok, Y ese ok. fue mi detonador. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar algo que Dios me dio, un don que Dios me dio, que es el cantar, el componer, el hacer música, pero lo voy a enfocar no para una carrera Propia. propia o para ser, no sé, artista cristiano. No, no me veo así. Entonces voy a hacer mejor algo para sumar a la iglesia. Y entonces hicimos un CD que se llama Brilla con tu Gloria, donde todo lo que se recaudaba era para el apoyo de las misiones y ayudar a las misiones, no sé, pues que su techo, que su aire acondicionado, sus tejas, sus Ok, sillas, lo que pudiéramos sumar claro. ayudaba, ¿no? O que me invitaban a
a una campaña o a un teatro a cantar y lo que se recaudaba era para ayudar a la misión. Wow. Entonces, así empezó el ministerio de alabanza que Dios me permitió ¿Ese primer administrar. disco cuándo fue? ¿En qué año? Uy, eso fue en el 2014 o Ok. por ahí. Yo creo que sí, por ahí hace como 10 años. Ya un rato. Ya un ratito. Ok, bueno, y después de este disco, ¿qué pasó? O sea, ¿no te quedaste con ganas de, podría hacer algo más? Te voy a contar un testimonio, wow, maravilloso. Después del primer disco, un amigo mío que se llama Manuel Gordillo, en la ciudad de Monterrey, él estudiaba producción musical en el TEC de Monterrey. Y él le regaló el CD al coordinador de carrera de producción musical en el TEC de Monterrey. Le encantó, o sea, fue como algo que dice, oye, yo no sabía que ustedes los cristianos hacen algo tan bueno, o sea, está muy bien hecho, qué padre. Oye, de hecho leo en el booklet que ayudan a la gente, ayudan a las misiones, ¿y cuándo va a ser el próximo? Y mi amigo, que vendió en mi proyecto ahí, dice, no, pues si ya estamos listos para el que sigue y pues estamos ya haciendo canciones y todo, ¿verdad? No era cierto. Sí, entiendo Él que decía, era él cierto, ya estaba pero así, ¿no? Y sí había canciones, pero no con miras a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿en serio? Ok, pues, ¿qué les parece algo? Escojan una fecha en vacaciones y yo les voy a patrocinar el estudio de grabación del TEC de Monterrey para que ustedes puedan hacer su siguiente proyecto. Increíble. Entonces me llama y me dice, Dani, ponte a escribir, amigo, porque ya tenemos el tiempo encima y vamos a entrar al estudio. Así que ese fue el resultado del segundo álbum que se llama Supremo. Es un EP de 5 canciones y dijimos, bueno, Porque pues no vamos nos dio tiempo de escribir más. más. Oye, y de verdad, así fue. Wow. Así que nos pusimos a trabajar y empezamos a darle forma ahora a esto. Por eso te digo, yo creo que nunca fue como algo que yo quisiera hacer por mi propia voluntad o se fueron abriendo, etcétera, etcétera. Bueno. Y fue una bendición porque inclusive chicos del TEC de Monterrey que empezaron a trabajar con nosotros en la producción e inclusive en un video que hicimos empezaron a tomar, ahora sí que empezaron a ver cómo es la música cristiana y les impactó. Uno de ellos se fue a Sevilla y mencionaron en una sesión, oye, ¿alguien tiene algo grabado? Queremos hacer una demostración de cómo se hacen algunos procesos y uno de ellos que estuvo, yo tengo algo que acabo de grabar en Monterrey. Sí. Entonces pusieron una canción mía y dice, oye, está súper bien grabado, ¿qué es esto, verdad? Es una música cristiana, oye, está buenísimo, ¿verdad? Entonces, sin saber, ya tu música ya estaba tocando y un segmento de personas que es muy preparado y que dice, oye, qué buen material le están haciendo, ¿no? Buenísimo. Entonces, pues, sorprendente lo que Dios hace. Sí, increíble. Muy bien. ¿Y qué pasa después en tu vida entonces? O sea, ya tenías 2 discos, ¿no te dividías como, ahora soy pastor o me quiero ir más a la música o qué sucedió? Sí, claro. Llegó el tiempo donde tenía que decidir qué hacer y era plantar iglesia. Y en mi corazón siempre estuvo, pues, el pastorado, el servir. Y yo sentía que era un momento para hacer eso. Entonces me ofrecieron iniciar una misión y me dijeron que había un grupo que estaba listo para que yo fuera a plantar una iglesia, ¿no? Yo dije un grupo y Barbie, cuando te dicen a ti, imagínate, yo tengo un grupo listo para que empiecen una iglesia. ¿Cuánto te imaginas? ¿Un grupo? No sé, yo pensé unos 30 a lo mejor. Bueno, un grupo chiquito. el grupo era más bien como los Beatles, eran 4, ¿no? Eran 4 personas y 2 de ellos no eran de ahí, ¿no? O sea, era como que... O sea, pero 2 fijos y 2 que de repente. Sí, y 2 de repente, ¿no? Pero me decían, no, ya están listos, ¿verdad? Yo dije, bueno, a mí me traían con engaños aquí, pero bueno, no importa, yo estaba decidido en hacer la obra, ¿no? Así que sí, a veces hay que pausar y tuve que pausar la música, aunque había canciones que había escrito y saqué por ahí un poquito más de música, sí estaba como un poquito más enfocado a la plantación y sabía que también era una etapa de formación ministerial, porque no es lo mismo cuando tú tienes ya una iglesia que te respalde, ya está todo hecho, a empezar desde cero, ¿no? Es más trabajo. Sí, es mucho más trabajo, es bien demandante, súper, muchísimo. Pero fue una etapa también bien importante en mi vida y en mi ministerio que tenía que desarrollarla y no me arrepiento nada, ¿no? Muy bien. ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues estoy como pastor ejecutivo en la iglesia, Gracia y Verdad, aquí en Cancún.
Y aparte ya tengo la posibilidad, estaba trabajando, vivo ocasionalmente, como les comentaba, soy ingeniero y tuve la oportunidad de también hacer las dos cosas a la vez hasta que ya me rebasó y ahorita ya estoy ahora sí a tiempo completo en la iglesia y me dio la oportunidad de ahora sí escribir. Siempre he sido una persona de proyectos, de que tengo esto en el tintero, tengo que hacerlo. Y a lo mejor los que me conocen siempre saben que una vez que se me mete algo en la cabeza, hasta lograrlo. Y lo hago y digo, Señor, vamos a hacerlo porque sé que esto viene de ti. Así que en este tiempo estoy como pastor. Ya estamos trabajando la nueva producción, que son canciones de la iglesia. Hace unas 3 semanas tuvimos una grabación en vivo ahí en la iglesia con canciones propias. Y estoy también, pues, inaugurándome también como escritor. Acabo de escribir un libro que se llama Notas de Guerra. A ver, Entonces, ahí está cámara, mira. a ver, amigos, aquí está Notas de Guerra. Y es un libro, la verdad, que no es porque lo haya escrito yo, pero creo que les va a ayudar a muchísimas personas. Cuando atravesamos... Sí, mira, todo nació con la pregunta de todas mis ovejas y de todos los primeros, o sea, los cristianos primerizos. Me dicen, pastor, ¿por qué ahora que estoy ordenando mi vida? ¿Por qué ahorita que más me meto con Dios? ¿Por qué ahorita que ya estoy poniendo mi vida en manos del Señor? Es cuando más luchas tengo. Para darle respuesta a esa pregunta, así nació este libro. Y no es en el sentido de decir, estás haciendo las cosas mal, estás haciendo las cosas bien. No, es que la vida del cristiano es una lucha. Y hay que aprender a pelear las batallas ahora en Dios. Porque antes lo hacíamos como, pues creíamos que era... de nuestra fuerza. Totalmente. Entonces ahora vamos a hacerlo con las armas que Dios nos ha dado. Y hay que aprender de lo que Dios nos ha dispuesto ya en su palabra. Así que Notas de Guerras es un libro que tiene una colección de guerras bíblicas donde analizamos las estrategias que Dios les dio a estos hombres para ganar sus propias batallas. Ser estratégico, ser astuto, no todas se ganan de la misma manera. Y de repente a veces se nos viene un problema y todo mundo, pues por supuesto, es básico decir, vamos a orar, pero no todas las cosas así son con esa frase se van a solucionar. Hay que ponerle acción a nuestra fe, hay que a veces hacer alianza, a veces hay que callarnos, a veces hay que ausentarnos, a veces hay muchas estrategias y para cada batalla hay una estrategia para ganar y de eso se trata el libro de Notas de Guerra. Es como dicen, ¿no? Orando y aplaudiendo. Así eso es. Lo queremos que haciendo. Aquí... Vemos que has tenido muchísimos logros, o sea, claramente gracias a Dios, pero ¿qué cualidades consideras tuyas o qué hábitos te han ayudado a lograr? O sea, eres pastor, eres compositor, ahora tienes un libro. Sí. Porque también hay que ser honestos, hay cosas propias de disciplina, de hábitos. ¿Qué crees que necesita un hombre para poder lograr estos resultados que tú tienes? Pues yo no creo tener una receta así, decir 3 claves para lograrlo. Primero es que sepas que las cosas vienen de Dios, eso es lo primero, y que eres responsable de lo que Dios te da. Entonces, si Dios te da algo, pues Dios va a pedir cuentas de eso. Con esa responsabilidad, entonces, activas, ¿no? Claro. ¿Cómo sabes que sí realmente es de Dios? Pues porque Dios va a empezar a abrir puertas y va a empezar a colocarte personas y puedes hacer que esto funcione, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver mucho con no desanimarte, creer que es valioso lo que Dios te ha dado. Claro. Yo he batallado, no sabes, cantidad con ese tema. El pensar que no eres lo suficiente, el pensar de que, pero es que hay gente más preparada, es que hay gente que lo puede hacer mejor. Claro, o sea, pero fíjate que cada vez que te acercas a compararte con alguien, imagínate, yo me comparo contigo, Barbie. Es que yo no sé hablar, yo no tengo un podcast, yo no puedo hacer esto. Pero cada vez que yo me acerco a compararme junto contigo, me alejo del diseño que Dios tiene para mí. Entonces tengo que creer que yo soy una persona con un diseño único, con un propósito único y que en lo que Dios me puso a hacer, eso tengo que hacer. No puedo hacer más que lo que Dios me ha puesto a hacer porque no voy a ser efectivo. Claro. Entonces, amo ser súper efectivo. Cosa que hay que hacerla, hay que sacarla y hay que hacerla bien. Sí. Ese es mi corazón siempre, ¿no? Entonces, sí, yo le recomendaría a alguien si me pregunta qué hábito desarrollar,
es ser intencional en lo que haces, que todo lo que haga cuente. Así tengas un día de una jornada de 8 horas de trabajo, hazlas que valgan. Claro. Haz algo trascendente. Oye, pero es que está bien flojo, o es que no se da. Haz algo trascendente. Tienes todo ese tiempo, úsalo, haz algo que produzca algo, ¿no? Y si no puedes concretar algo en ese momento, al menos prepáralo, ¿no? A veces hay cosas que hay que hacer puentes para llegar a un objetivo, créalo por mientras, ¿no? Pero nunca dejes de hacer algo. Claro. ¿A qué te has enfrentado como un pastor joven y que se diversifica? Híjole, yo creo que al no tener una vida en un status quo, es lo más difícil. Porque todos en mi caminar lo he visto así, una persona crece, se desarrolla, estudia, se casa, hace familia, tiene patrimonio, tiene una herencia y va con el Señor. Y yo no siento para mí que ese es mi molde. Okay. Y eso ha sido, wow, una guerra que sigo batallando de vez en cuando y yo sé que sigo avanzando, ¿no? Pero sí es algo a lo que te enfrentas. El ser anormal, sí cuenta. O sea, ¿te gustaría tener esa vida a lo mejor? Lo he pensado varias veces, pero no me sale. Okay. No está en mi formato de diseño, así que por eso es que siempre estoy haciendo un montón de cosas, porque así soy. Es lo que tiene para ti el Señor. Uh-huh. ¿Qué le falta hacer a Daniel Ergo? Pues mira, tengo en mi corazón proyectos para la ciudad, por supuesto, en la parte de iglesia. Me encantaría hacer proyectos para la iglesia en este próximo año de crecimiento. Uh-huh. Y te soy sincero, estoy pensando muy seriamente en el próximo año pensar algo, a lo mejor algo como de empresa para ayudar a la propia gente de la iglesia. Entonces, creo que siempre que me propongo algo lo voy a lograr y creo que ya le estoy viendo por dónde. Ok, sí, justo por eso te preguntaba, porque inicialmente dijiste, todo lo que me propongo lo trabajo y me esfuerzo hasta lograrlo. Sí. Te preguntaba, ¿ahora qué sigue para estar al pendiente? En cuanto a tu libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Cuéntanos aquí a la cámara, por si alguien lo quiere. Ya dijimos que es algo de estrategias para batallar nuestras guerras. ¿Dónde lo podemos? Bueno, Notas de Guerra, voy a estar girando, voy a estar haciendo un tour de presentación en varias ciudades. En mi iglesia local, por supuesto, lo vas a encontrar en la librería y en Gracia de Verdad Cancún. Y a partir del mes de diciembre ya va a estar disponible también en formato digital en Amazon y en las tiendas digitales, ¿no? Pero voy a tratar del próximo año precisamente hacer varias giras con lo del libro. Así que si lo quieres de manera física y hasta con dedicación para echarte porras, que tú puedes. Así que por ahí nos vamos a estar viendo. Sí, claro que sí. Muy bien. Daniel, algo que le quieras decir a los jóvenes. Bueno, creo que es algo general, pero tal vez a la audiencia joven, que es la que te pide, que te ve como alguien ejemplar. Me gustaría que tú les des unas palabras de aliento, de apoyo, lo que tú quieras decirles. Pues que amen a Dios con todo su corazón y amen a su prójimo. Amar a Dios con compasión de que tienes una vida, la vida que tienes, Dios te la regaló. Vívela para Él completamente. Es lo mejor que te puede pasar y servir a los demás. Cuando tú sirves a los demás, vas a evitarte muchos dolores personales y al contrario, vas a encontrar alegrías tuyas y alegrías de otros. Y eso te va a llenar el corazón. Buenísimo. Hablando musicalmente, ¿hay algo por ahí? Sí, pues ya estamos terminando la postproducción del álbum. Vienen las canciones que son congregacionales y que se va a escuchar mucho la voz de mi iglesia porque es algo que tengo siempre en mi corazón. No nada más cantar yo, sino que se va a escuchar mucho la iglesia cantando a una sola voz. Así que se viene para el próximo año. Buenísimo. Pues bueno, yo creo que entonces te estaremos teniendo por aquí próximamente si tú quieres venir a presentarnos ahora la parte musical. Gracias, Barbie. Dani, pues ha sido un placer para nosotros tenerte. Sabemos que esto definitivamente va a ser de bendición para el que nos escuche. Tienes mucho, mucho oro en todo lo que nos has dado. Gracias por haber venido a Metanoia. Gracias por tenerme acá. Pues esto ha sido Metanoia el podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.